Bueno, la verdad que la expectativa es grande. Nosotros desde el sector venimos diciendo de que durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, en donde había diferencias políticas entre lo que era Tucumán y la Nación, el panorama era sombrío para nosotros. Fueron 4 años drásticos, donde tuvimos muy poco trabajo, el desempleo en el sector creció muchísimo, y la verdad que a partir del cambio de gobierno empezaron los anuncios, y de a poco, esporádicamente, empezaron a darse las obras, hasta que llegó su pico, aproximadamente entre mediados y fines del 2021. ¿Qué es lo que pasa? En el medio, la pandemia volvió a retrasar toda la generación de proyectos. O sea, las licitaciones entraron en un letargo en donde no se podía llevar a cargo todas las cuestiones administrativas necesarias. Entonces volvimos a estar en un limbo hasta que, bueno, a partir de, les diría, de mitad de este año en adelante, empezamos de vuelta a escuchar todas estas obras, que muchas ya fueron anunciadas, eso hay que decirlo, muchas ya estaban en carpeta, y ahora se suma a un grupo de anuncios que vienen dando desde el gobierno provincial, se suman otras obras que, bueno, que son las que dijeron ayer. O sea que yo le diría que de esos 33.000, y por lo menos el 70% ya había sido en algún momento anunciado. Las expectativas están puestas ahora en que se generen los procesos licitatorios de la manera más rápida posible y se puedan concretar las obras, porque es lo que necesitamos, no solamente desde el sector obrero para la baja del desempleo, sino por el efecto multiplicador que tiene la construcción en un montón de actividades directamente relacionadas, lo que significa incluso para el Producto Bruto de la provincia. Usted me dice 33.000 millones, se imagina que si se dan en los próximos 2 años, es muchísima plata que ingresaría a Tucumán de fondos federales, y que generan un efecto recíproco, un efecto en todas las actividades que nutren a la construcción, y también las que no, ¿me entiendes? La del consumo propio. Claro. Ahora sería una cuestión de que la parte técnica se la realice lo más rápido posible, ¿no? Porque del anuncio y la firma del convenio a la concreción de la obra hay todo un procedimiento en el medio también, que a veces se demora, como lo dijo usted. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Acá en la provincia, mucha gente durante la pandemia no ha estado trabajando porque tenían la restricción esta, creo, de la edad. Son por ahí los que tenían más pericia, más experiencia en la generación de estos proyectos. Nosotros desde la Cámara hemos ayudado en muchos de los casos en la generación de proyectos, sobre todo en el caso de comunas, en algunos municipios. Y bueno, esos proyectos han sido presentados, muchos se están llevando a cabo, pero son proyectos de baja magnitud. Ahora, los grandes proyectos necesitan una apoyatura técnica, y en el caso de los dictados que dieron a conocer ayer en Monteros, hay muchas obras que se están trabajando en los proyectos que no figuran, que son obras muy importantes para Tucumán, como es la estación de carga de transferencia del ferrocarril, los canales sur, el canal Chainzo, por ejemplo, los barrios populares que se van a ejecutar vía el Ministerio de Desarrollo Social, como es Las Calitas y en lo que es autopista Los Vázquez. Bueno, no me quiero olvidar, Alcairías, o sea, hay un montón de proyectos fuera de lo que dijeron ayer que se están generando y que están los convenios firmados. No me quiero olvidar lo que es el Profesa 2, que es muy importante,
para lo que es el mantenimiento de redes, lo que es el mantenimiento de pozos, de plantas de tratamiento, el recambio de colectoras cloacales en toda la provincia. O sea, hay obras muy importantes que no han sido nombradas, como te puedo decir también las 3.600 viviendas que fueron anunciadas del gobierno provincial hace un año y todavía no se ha licitado ninguna, ¿me entendés? Claro, claro. Jorge, quiero consultar, no creo que pase desapercibido ayer, dentro de todos estos convenios que se han suscrito, se ha mencionado lo de las viviendas en la capital dentro del programa Reconstruir. Si mal no recuerdo, mañana, cuando continúe la sesión de la legislatura, se va a aprobar un proyecto en torno a lo que es Manantial Sur, que es volver a poner en condiciones más de 1.000 casas que habían quedado en un estado lamentablemente deplorable. ¿Cómo ven este proyecto que se está presentando, que básicamente es rescindir contratos y volver a establecerlos dentro de este programa nacional? Bueno, esto fue una iniciativa desde nuestra Cámara, una reunión con el gobernador y con la interventora de la vivienda. Le planteamos la necesidad de terminar con el conflicto que existía en Manantial Sur. ¿Qué es lo que pasa? Allá por fines del 2019 se saca una norma en donde el gobierno provincial adelanta una plata a un grupo de empresas que no habían podido terminar por diferentes circunstancias no relacionadas a las empresas. Te puedo mencionar algunas, como que este barrio se hizo con diferentes empresas y las empresas que hicieron las viviendas no hicieron la infraestructura. Y la infraestructura estuvo después de las viviendas, por lo tanto las viviendas se terminaron antes que la infraestructura. O sea que vos tenías la casa, pero no tenías tal vez agua, luz, cloaca, etcétera. Entonces, eso llevó a un retraso en la entrega y generó algún tipo de problema de vandalización, conflictos con la seguridad, etcétera. Cuando se saca esa norma en donde se le daba a estas empresas plata para que se terminen las casas, hay un retraso administrativo porque hay un recambio de autoridades en el Instituto de la Vivienda entre fines del 2019 y principio del 20. Entonces, cuando se paga ese anticipo, se había producido un desfasaje entre el dictado de la ley y el pago. Esos meses de desfasaje hacen que las empresas no puedan empezar. Cuando se le paga abril del 2020, estábamos en el inicio de la pandemia. Las empresas no pudieron ir a trabajar. Por lo tanto, en ese periodo de ese año, del 2020 hasta fin del 2020, que pudieron entrar las empresas, se produce un hecho inusitado, una vandalización que deja prácticamente al barrio en ruinas. Claro. Por lo tanto, los fondos que habían sido entregados a esa empresa no eran suficientes para terminar las casas, ni por los daños anteriores, ni por los daños durante la pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está por generar ahora? Una norma que vía fondos federales del Reconstruir, que son una especie de restyling de la resolución 40 que existió en el mismo ministerio con otra ministra, en donde decía que producto de las vandalizaciones existentes en todo el país durante la pandemia y bueno, cuestiones parecidas que existieron en un montón de otras áreas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, etcétera, se le daba plata a los distintos institutos para que terminen o arreglen viviendas que no estaban en condiciones, o que estaban abandonadas, o que estaban sin fondos. Entonces, el dinero que se le adelantó a las empresas se le va a descontar, dice la norma, de lo que determine el instituto que necesita cada sector para terminarse. Bien. O sea que, en definitiva, el instituto va a decir, tal sector necesita tanta plata para terminarse, se le cuenta lo ya entregado y se procede a una firma de un nuevo contrato
para Bien. la terminación de esas viviendas, que es muy importante, porque no solamente estamos hablando de 1000 y pico viviendas, estamos hablando de un barrio que es gigante, tiene 2500 casas, estamos Bien. hablando Jorge, lo importante es que mañana esto se apruebe en la legislatura y por supuesto se pueda avanzar en la concreción de esto que es un viejo anhelo de muchos vecinos. Agradecerle, Jorge, el tiempo, muchísimas gracias, muy amable.